Bueno, el día de hoy le agradezco muchísimo a Oscar Pedro Reyes, periodista que está con nosotros aquí en la mesa de análisis. Rogelio Pano, como siempre, Hola, también ¿qué con tal, nosotros el Araceli? día de hoy. Y bueno, Buenos esto del días. presupuesto se ha hablado mucho esta mañana, incluso ya en la madrugada, anoche, bueno, Las 6 de la ahora mañana. sí trabajaron los diputados. Sucede que anoche aproximadamente a eso de las 12 de la noche quedó aprobado en lo general y ya ahorita quedó en lo general, en lo particular, a eso de las Ya está el 6 de la mañana. presupuesto. Ya quedó el presupuesto para el 2020, el cual se manda ya al Ejecutivo. De acuerdo a este presupuesto del 2020, el gasto neto es de 6.107.732.400.000 pesos para el próximo año. Se reasignaron 11.396 millones de pesos y el total de recortes suman 14.677 millones de pesos, mientras las ampliaciones son de 26.074 millones de pesos destinados sobre todo a los programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aquí hay algunas precisiones. Mire, para el programa, por ejemplo, Sembrando Vidas, se destinaron 3.374 millones de pesos adicionales para alcanzar un total de 25.131 millones, mientras que a la pensión para personas con discapacidad se reasignaron 2.291 millones, con lo cual llegó a 11.906 millones para la pensión para los adultos. Aquí el gran ganador del presupuesto es la Secretaría del Bienestar, Sí, claro, la antigua Sede Sol, claro, donde los grandes ganadores son los programas sociales. así es. Los grandes perdedores son los organismos autónomos. Claro, el INE. 4,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos al INE. No hay sorpresa. Así es. No nos debe llevar a sorpresa. Sí, recortes al INE, recortes también a la Comisión de Derechos Humanos, recortes al IBAI, recortes también al campo, pero tú me decías que no fue realmente al campo, ¿verdad, Rogelio? Lo del campo realmente fue que ya no le van a dar dinero a las organizaciones. Hay, por ejemplo, dependencias que salen ganadoras. Educación Pública, 1.570 millones de pesos adicionales. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con un aumento de 1,000 millones. También se privilegia a una de las instituciones de la banca de desarrollo, como es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, lo que fue Banrural, 2.500 millones de pesos. Hay un aumento de 1,000 millones de pesos a impulso al campo. Sí va a haber dinero al campo. Por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le aprobaron una ampliación de 1.324 millones de pesos. Pero el gran perdedor son los organismos autónomos. Esos son los grandes perdedores. Y también las organizaciones. O sea, las organizaciones campesinas que son exactamente. Y ahora van a ser directo, ¿no? Es que lo que pasaba era que había muchas organizaciones y todas ellas contaban con un presupuesto, ¿no? No propiamente presupuesto, sino que tenían ahí una asignación directa. Exacto. En las asignaciones que hacía el gobierno federal. Y en los programas ellos se encargaban de repartir, que no repartían muy bien, ¿verdad? La ¿Cómo Fiscalía era? General de la República. ¿Cómo era? Eran 2 por 1, ¿no? Algo así la repartición. Así es. O un poquito más. Entonces, eso es lo que están peleando precisamente, pues todos los líderes del sector campesino. Pues por eso, ¿no? Es que se pusieron ahí a... Pues ya ahorita ya se quitaron la mañana, ¿no? Ya no les quedó de otra. Claro. Pues ya. Claro, pues ya no tenían nada que hacer. Claro. Hoy se hacía una reflexión muy interesante. Lo hacía el senador Germán Martínez. Dice, la estrategia del plantón con alguien que hizo del plantón toda una profesión como fue el presidente, la estrategia del plantón sencillamente ya no funciona. Ya no funciona. Mira que las organizaciones campesinas bloquearon durante días. Pues el 6 de noviembre tendría que haber sido aprobado el presupuesto, estaba prevista, por eso lo que hicieron ahorita fue una ampliación de la que dijeron fue la reunión del 6 de noviembre para poder llevar a cabo el presupuesto ya y poderlo. Yo creo que al final no hay sorpresas. El presidente ha manifestado públicamente que los organismos autónomos no sirven, o sea que han sido floreros, alcahuetes, etc., y va a privilegiar los programas sociales. Es un eje de su gobierno los programas sociales y fortalece en mucho la Secretaría del Bienestar. Ahora, lo que dirán los opositores es que
esos programas sociales tienen fines clientelares. No, Así y lo es. es, y así es. Digo, y lo que viene es lo que el propio presidente ha dicho, ¿no? Claro. Hacer una propuesta para que se eleve a rango constitucional el otorgamiento de becas y pensiones para adultos mayores y personas discapacitadas. Bueno, y por cierto, los Entonces, panistas no se presentaron, ¿verdad? No. Ninguno. ellos no estuvieron de acuerdo en el presupuesto que estaba presentado, hicieron ahí varias reservas, creo que es el partido que más reservas presentó, Sí. más de 200, ¿no? Sí. Que pues finalmente no tiene no gravita en nada, pues, en la aprobación que se hizo, ¿no? Así es. Ahora sí que Morena hizo valer su mayoría, Así Morena es. y sus aliados, no se pudo dictaminar en la Cámara, se fueron a una... Es curioso, ¿no? El partido de los pobres, el partido que representa el interés popular, sesiona, aprueba un presupuesto en la Expo Bancomer Santa Fe. Sí, así es. Tiene un mensaje un Sí. poco contradictorio, ¿no? Claro. Kantiano. ¿Dónde está? ¿Dónde O sea, Un presupuesto menor en un lugar. En un lugar fifí, pero Así bueno, bueno. Al final lo que no nos llevemos a sorpresa, lo que estamos viendo es lo que siempre se ha hecho en este país, política al viejo estilo. ¿O no? Así es. Con otros actores. Con otros otros actores. actores y Cambian los recordando en actores. mucho a lo que hacía el viejo PRI, ¿no? Claro. Viejo PRI, que es utilizar sus mayorías. Ahora, hay gente que, bueno, dice, bueno, es el mandato de la mayoría y es una democracia de la mayoría. Bueno, cada quien lo dice, pero no nos llamemos a sorpresa. Yo, la Así verdad, es. ¿Lo esperabas así? sí, claro, yo creo que va a haber una preeminencia de los programas sociales. Va a haber una preeminencia, vienen unas elecciones el 2021, se reforzarán los programas sociales. Yo creo que van a hacer ya en este segundo año de gobierno, creo que este primer año ha sido de aprendizaje, van a reforzar, yo creo que van a tener que optimizar la operación de estos programas, porque además lo que hemos estado viendo es que sí ha habido un desgaste de la figura presidencial, quieras o no, todavía mantienen tasas muy altas de aprobación, pero ya empieza a mostrar signos de desgaste. Dirán algunos, digamos el promedio que dan las encuestas ahorita, 56, 58%, ¿no? Bueno, yo voy a estar hasta 80%. 84 incluso. Exactamente. O sea, el nivel todavía es muy alto. Muy alto. Claro. Pero Lo que hay pasa un en comparación a proceso cómo empezó. hay un proceso de desgaste que ha venido de manera muy pronunciada desde Culiacán, pasando Claro. por Levarón y toda esta polémica que no, pues a mí, de Evo Morales, ¿no? Entonces ahí van, y eso sí, en un sector de la población creo que sí ya presenta un desgaste el presidente de la República. Así es. El ejercicio del poder siempre ha sido ese, ¿no? Exactamente. No hay que sorprender. No hay que sorprender. Bueno, ¿y qué les han parecido las comparecencias que se están realizando aquí en el estado de Veracruz? Como sabemos, pues ya el gobernador presentó Informe. entregó, mejor dicho, su informe, dio un mensaje a los veracruzanos y ahorita están las comparecencias ya. El primero ayer, pues fue el secretario de gobierno. ¿Qué les pareció primero la del secretario de gobierno? Mira, yo creo que hay un fenómeno aquí que no sé si desde el informe del gobernador ha concitado el interés fuera del ámbito meramente periodístico de ciertos sectores. Creo que... A mí, yo creo que las comparecencias son un ejercicio inútil. Hay un formato muy rígido. De acuerdo con el señor Oscar Pedro. Hay un formato rígido que no permite la interlocución entre los que participan. Se llevan más tiempo le permito y le permito. Es que fíjate, Araceli, y estoy completamente de acuerdo con Oscar Pedro. Y no es de esto, porque no se quedan, ustedes se ocultaron. No, desde antes. Las comparecencias es una inutilidad que ni siquiera a los diputados les interesa. Así es. El problema es que ni siquiera los diputados. ¿Cuántas vimos en el sexenio de Duarte en que había, llegó a haber una en que había, no recuerdo cuál, que había 5 diputados? Creo que ahorita hubo, en esa primera hubo 30 de 50, hubo ¿no? 30, algo así. Ajá. Pero es ante comisiones, no es ante el pleno. Ajá. Digo, sería interesante y va a ser interesante ver ahora al finalizar las comparecencias ¿Al de los gobernador? secretarios al gobernador, que Creo que también sí. es rígido. Claro. También es rígido, es un formato rígido que ya no funciona. O sea, yo no le veo ningún sentido
a que vaya el funcionario, el Diga. secretario o el gobernador, haga una exposición, después haga una participación por cada partido político de acuerdo a la importancia que estos tienen de representación en el Congreso y finalmente se quede únicamente en cuestiones declarativas, discursivas, que no benefician a nadie. O sea, a ver, la glosa es precisamente para explicar, pormenorizar cada uno de las acciones, de los hechos que se lograron en un periodo, ¿no? En este periodo que casi es de un año, porque no es de un año completo, pero bueno, 11 meses ya. El primer año de ejercicio. Digo, no me parece que sea útil, ¿no? Pero además a la gente no le importa. Claro. No le importa a los diputados y no le importa a la gente. Ayer, bueno, lo que dijo el secretario, estamos mejor que antes. Sí, es una... Claro. A ver, y los demás, bueno, ese discurso ya lo sabemos. Claro. Lo sabemos. A mí me gustaba esa que el gobernador o el presidente vayan al Congreso, claro, lean ahí su informe y encaren a los diputados en una transmisión nacional o en una transmisión estatal, que los diputados se preparen, porque también los diputados... No luego llega. Ajá. Pero que haya debate. Exactamente. No hay debate. Y eso lo vemos en las grandes democracias modernas, sobre todo en los sistemas parlamentarios. Claro. Uno puede ver un debate muy rico cuando se transmite en Gran Bretaña, en España, en los Estados Unidos. Aquí seguimos con las viejas fórmulas. Eso es a lo que voy. Prácticas, o sea, ahorita ya van a desfilar hoy el secretario de Finanzas, no, pues se ahorró tanto dinero y se destinó tanto dinero a obra pública, a la reestructuración de la deuda. Perdón, a la gente no le importa. Claro. No le importa, así la verdad. Y yo también lo que sí es que muchas veces las comparecencias revelan el grado de preparación también de nuestros legisladores. O sea, los secretarios cumplen y les llevan sus tarjetas, se preparan, pero los legisladores... No hay crítica. En realidad no hay crítica, una crítica que sea seria, una crítica que... fundamentada, permita, claro, que estudien, es a ver, señor, y te repito, a mí me gusta, a ver, yo espero, a ver, la verdad a mí, te soy sincero, a mí las comparecencias, la verdad que ahora sí que ni me van ni me vienen, pero me gustaría, espero ver al gobernador, a ver, y a ver cómo se comporta en el mensaje al Congreso, que desde el principio debe ser así, señor, en vez de hacer actos, esos actos que le gustaba a Calderón, que le gustaban a Fox, que fue el que empezó a hacer todo eso, pues Peña, y aquí a los gobernadores, actos fastuosos. Yo recuerdo uno de Javier Duarte ahí en San Juan de Ulúa. Mejor, vayan al Congreso, se supone que estamos en una democracia representativa, claro, que ellos son nuestros representantes, vayan ahí, así que ahí expongan y que se transmita por los canales y que se vea el debate y que los diputados se preparen. Eso a mí me gustaría, yo creo que eso sí sería avanzar. Pero dudo mucho que se vaya a hacer ya en esta ocasión. No, además, sí, mira, las reglas que están establecidas para las comparecencias, yo no veo que se están respetando, porque yo sigo viendo que va gente para aplaudirles pues a los funcionarios. Los funcionarios, digo, es una ridícula. Está bien. Sí, ayer, por ejemplo, en 2 o 3 ocasiones le aplaudieron al secretario de gobierno. Y hoy también a el de finanzas que llegó, cuando habló sobre la reestructuración de la deuda, pues también se... ¿A qué van tantas personas con ellos? Puede haber muchas cuestiones de cambios en el país, pero la cultura política en el país sigue siendo la misma y es transversal a todos los partidos. PRI, PRD, Eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que nada más se cambian de actores. Exactamente, pero perviven los mismos vicios, las mismas viejas prácticas, malas prácticas, como que ha sido muy difícil que aparezcan los verdaderos demócratas. Y miren, yo les voy a hacer un comentario porque creo que es importante que lo comentemos. Pero yo veo que son cifras maquilladas las que presentan. Yo no sé si realmente sean reales, pero de que son maquilladas, son maquilladas. Yo en el mensaje que dio el gobernador, por ejemplo, yo veía que en el área de seguridad pública, por ejemplo, hablaba de que se habían decomisado drogas y hablaba en dosis, ¿no?
Por ejemplo, hablaba de 10,000 dosis, ¿no? De, no sé, de cocaína o de marihuana, no recuerdo exactamente, pero que dan 100 kilos, ¿no? Digo, se va uno a buscar en la red para saber cuánto es lo que equivale un kilo en dosis, ¿no? Y son 100 kilos, y yo digo, 100 kilos de cocaína frente a las toneladas y toneladas que se deben de consumir, porque no tengo la certeza de cuánto se consume, pero ese maquillaje pues a las cifras a mí me parece que no debería de caber en un representante público, ¿no? Es que al final, Oscar, y es un fenómeno no solo mexicano, o sea, la clase política creo que, y es un fenómeno mundial, todavía no sé si alcanza a percibir que hay un choque con realidad brutal. Y lo estamos viendo en América Latina. Lo vimos con Evo, que fue buen presidente. Nadie discute que fue un muy buen presidente. Pero el choque de la realidad cuando dicen no es no. Claro. Y si hubiera atendido el no, el señor sale con orejas y rabo. Lo estamos viendo en Colombia con las manifestaciones multitudinarias. Así es. Lo estamos viendo con Chile. Lo estamos viendo en Hong Kong. Lo estamos viendo a nivel mundial. O sea, hay un discurso de la clase política y hay un discurso de la realidad. La realidad, ¿qué es lo que te está diciendo? Y tal parece que todavía el político nos quiere maquillar con cifras, porque además los informes es eso, una cauda de cifras, de ta. Que claro, en lugares, todavía en México hay algunos diarios, pocos diarios, pocos medios, que es lo que le llaman el fact check, que es, a ver, esto es lo que me estás diciendo. Y claro, hacer el ejercicio periodístico, a ver, ¿es cierto lo que me está diciendo? Claro. A ver, ¿cuántos créditos? Tal, vamos a irte. Y cuando haces el fact check, pues no te resulta que está muy abajo, muy abajo, muy lejos realidad. de la realidad. Claro. Y repito, y es un ejercicio histórico. Siempre nos mienten. Claro. Y lo que uno esperaría es que hoy, con un gobierno que promete ser diferente, esas viejas prácticas tendrían que ir desapareciendo. Así es. Sí, y siguen practicándose. Claro. Y hay otra cosa. El Congreso tiene la facultad de que si un funcionario no da la información correcta, si da información falsa, claro, puede haber un proceso para proceder en contra de ellos. Es decir, se les puede sancionar administrativamente e incluso penalmente. Hasta ahorita no ha habido ningún caso, pero yo creo que sería muy interesante que se empezara a experimentar claro. este tipo de medidas. Pues al principio de que inician las comparecencias, precisamente ellos dan a conocer que van a decir la verdad, ¿no? Se les toma la protesta de que van a decir verdad en torno a lo que están dando a conocer. Toda la clase política excomulgada. Y además este Congreso parece Congreso Montessori. ¿Cuántas ya fracciones hay? Como 1000. Sí, además. ¿Cómo van a hacer ahora para llegar a un acuerdo verdaderamente ya al Congreso, ¿no? Con todo esto que está surgiendo, ¿no? Definitivamente. Sí, yo creo que no hay compromiso en realidad por parte de quienes forman esos grupos y que los grupos se forman precisamente para defender intereses, ¿no? Y los intereses no son precisamente los intereses de las mayorías, ¿no? Es de ese grupo. Entonces, bueno, mientras eso ocurra, pues no creo que vaya a haber demasiado avance. Así es. No, pues hay que ver bien, hay que checar incluso. Y de todo esto que está surgiendo de estas comparecencias, pues hay que ver, analizarlas, yo creo que perfectamente, y ver realmente cómo están, ¿no? Porque, como dicen, qué tanto está de maquillado, qué tanto no. Tan solo había una cuestión allí. Es un reto para el periodismo. Claro, por supuesto. Y entonces, más análisis, ¿no? Al respecto. Yo creo que ser más analistas. Esto es un reto. Y sí, periodísticamente hablando, tendríamos que estar ahí viendo, checando, confrontando. Pero ha sido tanta la costumbre, tanta esa de que pareciera ser ejercicios que solo es por cumplir, porque esa es la verdad, y que nuestros representantes populares fueran los primeros en confrontar cifras, en confrontar realidades. Entonces vemos que pues no, simple y sencillamente
nos vamos en un ejercicio a veces de bravatas que no llevan a nada. Y... Hoy, por ejemplo, en la comparecencia, me llamó la atención en la comparecencia del secretario de Finanzas, una de las diputadas habló en torno a los de los emplacamientos, que decía, a ver, yo en septiembre pedí que me dijeran cuántas placas había realmente disponibles y entonces me dan una suma y ahora me dicen que ya no hay y entonces, a ver, quiero que me digan exactamente qué está pasando, porque que las pidió en septiembre, decía ya las placas, ella fue a emplacar su vehículo y ya eran placas nuevas, dice, a ver, entonces, ¿dónde están las otras? O sea, esto es un descalabro para realmente nuestras instituciones, porque estamos hablando de un dinero que ya estaba invertido en un número de placas determinadas, ¿no? Claro. Entonces, dice, a ver, entonces, o si existen o no existen, están embodegadas o cómo las sacaron o cómo está. O sea, me pareció interesante, pero pues le dijeron que ya luego le mandaban todos los datos. Después al te respecto. mandamos la información, Así es. tenemos otros datos. Eso es exactamente, el mandar luego la información de lo que, y realmente qué tanto llega esa información que ellos están proporcionando allí, ¿no? Claro. Sí es. Oye, a mí me parece que sale un poco del Estado. El tema del INE es un tema fuerte a debatir, que es la importancia del INE y también hay una realidad. Mucho se ha hablado que el INE es muy caro y el INE es producto de la desconfianza. Es caro porque ha sido, por la desconfianza se ha ido encareciendo, se le han ido dando atribución tras atribución, tras atribución, tras atribución y hoy le quitan, dice Lorenzo Córdoba que no va a afectar la calidad de las elecciones, no va a afectar el proceso, no va a afectar la entrega de credenciales, pero sí creo que es un tema que debería ser un debate nacional, porque el INE, mal que bien, ha sido una de las instituciones pilares del sistema democrático en México. Claro. Y buscar debilitar al INE me parece que es un tanto cuanto peligroso, ¿no? Es un mal mensaje, ¿no? Es un mal mensaje, me parece, y yo creo que se tiene que explicar bien. Claro, ellos se hablan de la reducción de salarios, que me parece que sí, es alto. Es excesivo lo que ganan, es muy alto. Y deja de los salarios, las prestaciones. Pero bueno, que lo institucional, o sea, que la institución no se debilite. Porque mal que bien es un ejemplo a nivel mundial el INE. Yo creo que hubo muchos dispendios, ¿no? Hubo mucho dinero que se utilizó para muchas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde viene la problemática. Y sobre todo eso, los sueldos muy elevados. Ahora, no sé cómo quedan los soples también, los que había una intención de quitarlos, pero todavía no se ha hecho nada. Está parado ahorita esa situación. Primero y después por los soples. Pues sí, sí, porque había la desaparición de los soples, ¿no? Sí, para que el INE se hiciera cargo de las elecciones ya de todo, en claro, todos los claro, estados. Claro. Y entonces es regresar a lo de antes, exactamente, a tener el control centralizado todo. No, y al rato, entonces, no hay INE mejor, y entonces gobernación ahora va a ser. Y como son gente buena y gente honrada y gente honesta, no hay ningún problema que sea gobernación. No, pues hay que confiar en lo que se nos está repitiendo desde hace tiempo, ¿no? De que este es un nuevo régimen y que las cosas ya cambiaron. Pero yo creo que por allí no van las cosas, ¿no? Yo creo que sería muy difícil regresar a ese tipo de situaciones, regresar a algo como, pues de lo que no se confiaba, y ahora, pues ¿cómo vas a confiar entonces si no hay un organismo realmente que esté mediando, ¿no? Estas situaciones. Claro. Está medio difícil, ¿no? Claro. Pues yo creo que sí, y bueno, van a seguir las comparecencias y bueno, pues esperemos también el gobernador ante vamos a esperar. Los diputados. Y esperemos que sea un buen ejercicio democrático, ojalá, porque creo que Veracruz necesita refrescarse, necesita nuevos aires, pero creo que durante este primer año creo que hay un déficit al respecto. Así es. Tiene que cambiar el formato. Yo no tengo ninguna duda de que el formato tiene que cambiar si las cosas deban esperarse diferentes. El discurso que plantea cada funcionario y que va a plantear el gobernador 20 minutos en la comparecencia que va a tener el día 10, me parece. Ajá, el 10 de diciembre. Y después 10 minutos cada fracción parlamentaria. Ajá. No, digo... Aburridón. Va a ser aburrido y va a ser discursivo. O sea, a ver, no va a satisfacer lo que los veracruzanos necesitaríamos saber acerca de, a ver, ¿dónde están esas 10,000 obras y acciones que el gobernador en su mensaje está diciendo, presentó? claro, ¿no? Claro. A ver, ¿dónde está realmente la mejoría en la seguridad pública? ¿Dónde está
la mejoría en los servicios de salud, cuando vemos que el dengue este año fue una epidemia, fue una pandemia, ¿no? Así es. Y que en La falta de medicamentos. ¿no? Mira, O sea, te están diciendo, tan solo en el sector salud, te están diciendo ya todo está bien y la realidad es que no está. O sea, tú ves a la gente, tú ves a las personas que están hablando de eso al respecto y qué está pasando. Mira, tan solo también en seguridad, por ejemplo, este caso que pasó ahorita de este joven, muy lamentable, el joven de la UVM, ¿no? Que lo balearon. Lo balearon, sí, una agresión. Fue bala, ¿verdad? Sí, fue bala. Y denuncia el papá que dejaron libres a los agresores, ¿no? Y dejaron de ir a los agresores porque no denunciaron. O sea, a ver, necesitas a fuerza una denuncia de esa naturaleza si lo estás agarrando al tipo. bueno, cuando es infraganti, no. Se necesita, pero es que imagínate. Lo ajá. demás sí se requiere de... O sea, bueno, es que... No procedió la denuncia, o sea, sí hubo denuncia, pero no procedió. No estoy... Habría que interiorizado también en cada ver tema, habría muchas que veces analizarlo. cómo está la situación. Yo realmente no tengo elementos, pues vivo en esta zona nada más y no tengo elementos para decir si la ciudad está bien o está mal. Pero lo que sí siento y veo que hay una percepción, una percepción que el ciudadano se siente inseguro y hay una percepción cada vez más extendida en esta zona con que se empieza a descomponer el tema de la seguridad. Fíjate que Cada tan vez solo... más ajá. hay denuncias de abusos sexuales de chicas, Claro. asaltos, secuestros, estamos en primer lugar. en primer lugar. Entonces, yo creo que ahí hay un tema pendiente. Queda mucho que deber todavía. No lo sé si en las cifras, porque muchas veces dicen, mira, la cifra está así, 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 así. Pero en la realidad... Pero la realidad, lo que tú percibes, lo que la gente te dice, y aparte también un poco como las redes sociales también un poco inflaman el ánimo, ¿no? Un ánimo negativo. Pero también es un reflejo, ¿no? De lo que está pasando. Sí, claro. Bueno, pero también no están solo las redes, estás oyendo, por ejemplo, aquí donde estamos los vecinos, hace unos días asaltaron una tienda de conveniencia, ayer asaltaron la farmacia de aquí junto, asaltaron otra tienda de conveniencia de acá, entonces o sea, no es que esté hablándose por parte de las redes, sino que el vecino te dice, cuidado, entonces dices tú, ¿qué pasa, no? ¿Cómo está la situación? Sí, quien diga que no tenga miedo de Claro. andar en la calle, y no solamente algunas horas o en algunas zonas, o sea, Siempre. realmente... Y es que también, ¿sabes qué? O sea, pero yo creo que también hay una cuestión. El discurso, por otro lado, del que todo está bien, inflama más la percepción negativa. Claro. O sea, como que es como... Un efecto contrario. Exactamente, es un efecto de boomerang. No te da tranquilidad, por el contrario, te enoja. Provoca enojo. A ver, ¿cómo está bien? ¿Cómo me dices que la estrategia está bien si estamos este año viendo. va a ser el más violento Claro. de los que se tienen registro en todo el país? A ver, Así es. no me digas que está bien. Así es. ¿Dónde está bien? Es que lo estabilizamos. Bueno. Pero la estabilización es un número demasiado alto para la estabilización, sí. No pasamos de 2.900 homicidios bájale, ¿no? mensual. Oye, pues es muchísimo. O sea, es muchísimo. Claro. Entonces yo creo que también eso también al ciudadano como que lo desespera, lo indigna y en algunos casos dices... Te desilusionas. Exactamente. Te desilusionas de lo que está pasando. No, pues muchísimas gracias, Óscar Pedro. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Rogelio, por estar también con nosotros el día de hoy. Y gracias también a todos ustedes por haber estado en esta tarde. Les agradezco mucho, como siempre, y los veo el lunes. Recuerden, no nos falle. Gracias. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde.